Buenos días, profesor. En este video vamos a presentar los pares craneales. Mi nombre es Marcelo Telles y voy a iniciar con los primeros tres pares craneales. Soy la estudiante Natalie Sheila Rodríguez Coyure y yo explicaré el cuarto, quinto y sexto par craneal. Soy el estudiante Jorge Manuel Perales Canales y el día de hoy les hablaré acerca de los nervios números 7, 8 y 9. Y finalmente yo soy el estudiante Diego Adrián Bravo Vázquez y presentaré los tres últimos pares craneales. Comencemos. ¿Cuántos son los nervios craneales? Existen 12 pares de nervios craneales que salen del cerebro y pasan a través de orificios y fisuras en el cráneo. Todos los nervios se distribuyen en la cabeza y el cuello, excepto el 10º par craneal, que inerva además las estructuras situadas en el tórax y el abdomen. ¿Cuáles son estos nervios craneales? Tenemos al nervio olfatorio, nervio óptico, nervio oculomotor o motor ocular común, nervio troclear o patético, nervio trigémino, nervio abducens o motor ocular externo, nervio facial, nervio vestíbulo-coclear, nervio glosofaringeo, nervio vago o neumogástrico, nervio accesorio o espinal y nervio hipogloso. Clasificación según su función. Sensitivas. Aquí tenemos a los nervios olfatorios 1, nervio óptico 2, nervio vestíbulo-coclear 8. En los motores tenemos nervio oculomotor 3, nervio troclear 4, nervio abducens 6, nervio accesorio 11, nervio hipogloso 12. En los mixtos tenemos a nervio trigémino 5, nervio facial 7, nervio glosofaringeo 9 y nervio vago 10. A continuación veremos la función y un poquito más de cada uno de los 12 pares craneales. El nervio olfatorio. Este nervio tiene como función la percepción de los olores. Es la única vía sensorial que alcanza la corteza sin hacer sinapsis en el tálamo. Dentro de sus disfunciones podemos encontrar la anosmia, que es la pérdida de la sensación de olfacción. La disfunción olfatoria se puede deber a un proceso nasal o neurógeno, por eso es de suma importancia descartar algún tipo de anomalía en la cavidad nasal. Presenta alteraciones de tipo cuantitativas que incluyen la hiposmia, anosmia e hiperosmia. De tipo cualitativas, en donde se presenta la parosmia, cacosmia, que es la percepción desagradable de los aromas, alucinaciones y agnosia olfatoria. El nervio óptico. Este nervio es responsable de la visión. Conduce los impulsos visuales desde la retina al córtex occipital, para que así se formen correctamente las imágenes. Dentro de sus disfunciones podemos encontrar un escotoma, por ejemplo, que es un defecto en el campo visual. Los defectos de la visión reciben el nombre de anopsia. El nervio oculomotor. Tiene como función el movimiento de los párpados y del globo ocular. En este caso se puede notar como disfunción la presencia de asimetría en la apertura de los párpados, que se denomina ptosis. Esto supone la afectación del nervio oculomotor. Su lesión causa estrabismo, pérdida de la acomodación para la visión cercana y diplopía, que es la visión doble. El nervio troclear es el más delgado de los pares craneales. Sale por la superficie posterior del tallo cerebral, abandona el mesencéfalo e inmediatamente se decusa con el nervio del lado opuesto. El nervio troclear pasa a través de la fosa craneal media en la pared lateral del seno cavernoso y penetra en la órbita a través de la hendidura orbitaria superior. El núcleo troclear está situado en la parte anterior de la sustancia gris que rodea el acueducto cerebral del mesencéfalo. Se encuentra inferior al núcleo oculomotor a nivel del colículo inferior. El nervio troclear tiene una función completamente motora. El nervio inerva el músculo oblicuo superior del párpado. Ayuda a girar el ojo hacia abajo y hacia afuera. En caso de una lesión, se padecería de estrabismo y diplopía. Nervio trigémino. Es el par craneal más grande. Tiene una función mixta. Es el nervio sensitivo de la mayor parte de la cabeza. La parte sensitiva detecta las sensaciones de dolor, temperatura, tacto y presión de la piel, de la cara y de las membranas mucosas. Y la parte motora se encarga de la masticación. El nervio trigémino tiene 4 núcleos: el núcleo sensitivo principal, el núcleo espinal, el núcleo mesencefálico y el núcleo motor. El nervio trigémino abandona la cara anterior del puente como una pequeña raíz motora y una gran raíz sensitiva. El músculo se dirige hacia adelante saliendo de la fosa craneal posterior y descansa sobre la superficie superior del vértice de la parte petrosa del hueso temporal en la fosa craneal media. La gran raíz sensitiva se expande ahora para formar
el ganglio trigeminal. Aquí encontramos el ganglio trigeminal formado por los nervios oftálmico, maximilar y mandibular. En caso de una lesión se padecería de parálisis de los músculos de la masticación y pérdida de las sensaciones de tacto, temperatura, propiocepción en la zona inferior del rostro. Nervio abducens, también conocido como nervio motor ocular externo, es un pequeño nervio motor que inerva el músculo rectolateral del globo ocular. Las fibras del nervio abducens pasan en dirección anterior a través del puente y emergen en el surco situado en el borde inferior del puente y la médula oblongada. Siguen hacia adelante a través del seno cavernoso, encontrándose por debajo y por fuera de la arteria carótida interna. Después, el nervio penetra en la órbita a través de la hendidura orbitaria superior. El pequeño núcleo motor está situado por debajo del piso de la parte superior del cuarto ventrículo, cerca de la línea media y por debajo del colículo facial. El nervio abducens tiene una función completamente motora. El nervio inerva el músculo rectolateral y por lo tanto es responsable del giro del ojo hacia afuera. La lesión de este nervio impide mover el ojo afectado hacia afuera, el cual está dirigido hacia la línea media, ocasionando un estrabismo interno. Nervio facial. Función. El nervio facial es una estructura que posee múltiples fibras nerviosas, las cuales se distribuyen a lo largo de la cara con el fin de proporcionar sensibilidad y movimiento a gran parte del rostro. Ubicación. Hay dos nervios faciales, uno a cada lado de la cara, que viaja alrededor del oído, saliendo de la base del cráneo y ramificaciones desde la glándula parótida. Trayectoria. El nervio facial sale del cráneo a través del agujero estilomastoideo entre los procesos mastoideo y estiloideo del hueso temporal, dando ramos musculares para el vientre occipital y los auriculares del músculo epicráneo. Nervio vestibulococlear. Función. Se divide en dos partes, la vestibular y la coclear, estando ambas divisiones encargadas de la función sensorial. Parte de este nervio, nervio coclear, es encargado de la audición. Nervio vestibular se encarga del sentido del equilibrio. Ubicación. Las dos porciones de este nervio se localizan en una zona intermedia del tronco encéfalo. Después de salir de esta porción encefálica se dirigen al oído interno para colaborar con el sistema vestibular y con el proceso de audición. Trayectoria. Después de la unión de la raíz vestibular y coclear, el tronco del nervio vestibulococlear sale al encéfalo a través de la fosa craneal posterior, donde pasa al lateral al nervio abducens y al nervio facial. Nervio glosofaringeo. Función. El glosofaringeo es un nervio que tiene funciones sensitivas y motoras y que es conocido por ser el noveno par craneal por recorrer desde su origen en el bulbo hasta la zona de la faringe, lengua, paladar y tímpano. Ubicación y trayectoria. Es un nervio mixto que emerge del bulbo raquídeo del encéfalo y pasa anterolateralmente para abandonar el cráneo a través de un agujero yugular posterior junto a los pares 10 y 11 y la vena yugular interna. Nervio vago. La localización se origina en el bulbo raquídeo y se distribuye en los músculos faríngeos y la porción sensorial se origina en las papilas gustativas del 1/3 posterior de la lengua, terminando en el tálamo. El nervio vago produce el reflejo de la tos, la deglución o el vómito. Además tiene gran importancia en el sistema digestivo, ya que coordina los movimientos del esófago e intestinos, así como los órganos viscerales, interviniendo también en la sensación gustativa e identificación de los sabores. Anatomía. Tiene tres núcleos: el núcleo motor principal, el núcleo parasimpático y el núcleo sensitivo. Sus disfunciones principales son la disfomanía por parálisis de las cuerdas vocales, ausencia de reflejo nauseoso y reflujo nasal. El nervio espinal o accesorio. Función. Su función principal es permitir la fonación y los movimientos de la cabeza y hombros, además de la deglución. Anatomía. Está formado por la unión de una parte craneal y una raíz espinal. La localización es originaria en el bulbo raquídeo e inerva músculos voluntarios de la faringe, laringe y paladar blando, y la porción espinal nace del asta anterior de los 5 primeros segmentos cervicales de la médula espinal. Disfunción. Sus disfunciones principales son el hombro caído y dificultad para rotar la cabeza para el lado opuesto a la lesión. Y por último tenemos al nervio hipogloso.
Su anatomía es en el núcleo hipoglóseo que se halla situado cerca de la línea media inmediatamente por debajo del piso de la parte inferior del cuarto ventríloco. Su localización es originaria del bulbo raquídeo. Inerva todos los músculos intrínsecos de la lengua, además de los músculos estilogloso, hiogloso y geniogloso. Su función principal es el movimiento de la lengua durante el habla, su fuerza de la misma y la deglución. Su disfunción principal es la dificultad de la deglución, el habla y la masticación. Ahora veamos un repaso y cómo memorizarlos. El primer par es el nervio olfatorio, que se encarga de la olfacción y percepción de olores. El segundo par es el nervio óptico, nos permite la visión y lo vamos a poner como dos ojos. El tercer par es el oculomotor, se encarga de los movimientos oculares, levanta el párpado superior, gira el ojo hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro, contrae la pupila y acomoda el ojo, lo vamos a poner como unas cejas. El cuarto par es el troclear y ayuda a girar el ojo hacia abajo y hacia afuera, permite que los ojos giren en dirección hacia la nariz. Nos saltamos al sexto par, que es el nervio motor ocular externo, y permite que los ojos giren hacia afuera, o sea, en dirección opuesta hacia la nariz. El quinto par es el trigémino, y percibe la información sensitiva de la cara, y actúa en los músculos de la masticación. El séptimo par es el facial, y se encarga de las expresiones faciales. El octavo par es el vestíbulo coclear. Este nos permite escuchar y también se encarga del equilibrio, por lo cual lo vamos a poner como unas orejas. El noveno, décimo y doceavo par actúan a nivel de la lengua. El noveno es el glosofaringeo, se encarga de la deglución, gusto y salivación. El décimo par es el vago, se encarga de la respiración, deglución, fonación y audición. El doceavo es el hipogloso y se encarga de los movimientos de la lengua y la articulación de sonidos. Y por último, el onceavo par es el accesorio y nos permite los movimientos de la cabeza y de los hombros.